Buenos días. Eh, Hoy es jueves. Les predico hoy en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, versículo 7. Aquí hay tres ángeles con tres mensajes. Que los ángeles están usando en esta parte se usa en síntesis o resumen de lo que pasa en la tierra y de lo que pasará en la tierra. Pero tenemos que recordar que no hay un literalismo, hay lenguaje simbólico. Y eso lo vamos a ver claramente nuevamente aquí. Voy a leer el versículo 6, versículo 7 nada más. Vi volar por medio del cielo, o a la mitad del cielo, como dice la versión griega, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Escuche bien. Diciendo a gran voz, aquí va el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le voy a recargar nuevamente la lectura. Juan ve volar a la mitad del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El evangelio eterno. Cuando habla de los moradores de la tierra, dice, para predicarlo en sí a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que dice a gran voz el llamado a temerle a Dios, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y en qué sentido es temerle y darle gloria? Bueno, adorarle, porque Él hizo también los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, todos sabemos que hay una sola manera de adorar a Dios. Pero aquí voy a colocar adelante, como en dos partes. Puedo decir en una sola parte, pero tengo que hacerlo en dos, porque aunque son dos versículos, hay un meollo ahí delicioso. Escuche bien. Le voy a colocar el evangelio eterno, o el anuncio del evangelio eterno y su juicio final, o el juicio final. ¿Cuál es la primera parte que vamos a ver aquí? El evangelio eterno, su mensaje. Recuerde que le dije que esto está en resumen, en síntesis. Es un ángel. Eso también lo vamos a resolver. Y recuerde lo que le dije anteriormente en la introducción de lo que es el lenguaje simbólico. Cuidado con el literalismo, porque torcemos la Biblia y podemos tergiversarla, o sea, torcerla. Vamos con la primera parte sobre el mensaje del evangelio eterno. Bueno, la predicación aquí del evangelio, primeramente le quiero decir que guarda unidad clara, como una unidad de pensamiento, o guarda relación con lo que se habló en el mismo capítulo 14, los primeros 5 versículos, en especial los versículos 4 y 5. Porque en los versículos anteriores habla de la obra redentora de Cristo y se muestra la santidad de Cristo dada a los creyentes, a los que creen al mensaje del evangelio eterno, para que Dios los mire vírgenes, sin mancha, sin mentiras en sus bocas, delante del trono de Dios. O como dijo Hebreo 10:14, los santificados una sola vez y para siempre, ya una sola vez, ya santificados. Ahora bien, sobre esta palabra, el evangelio eterno, en el Nuevo Testamento se expresa ese evangelio eterno de muchas maneras.
Se habla como el Evangelio de Dios. Aparte del Evangelio de Dios, también se le llama el Evangelio de Dios, se le llama el Evangelio de la gracia, se le llama el Evangelio de Cristo, se le llama el Evangelio de la paz, se le llama el Evangelio glorioso, se le llama el Evangelio del reino o las buenas nuevas de salvación. Es la buena nueva de Dios, primeramente quiero decirle, que salva mediante el perdón eterno de nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados, nos perdona mediante Cristo eternamente y perdona nuestros pecados pasados. En la cruz lo paga, presente, en la cruz lo paga Cristo, y futuro, en la cruz lo paga Cristo. Y eso con un genuino arrepentimiento, por supuesto, y una fe en la persona salvadora que es Jesucristo mismo. Ahora, pero aquí surge una pregunta. ¿Será el ángel el que predique el Evangelio o es el pueblo de Dios, la iglesia, que aún en medio de todo lo que pueda sufrir es la que va a predicar hasta el fin? Esa es la pregunta que surge. Eso nos va a llevar, voy a agarrar otra vez la Biblia, eso nos va a llevar al Evangelio de Mateo, al capítulo 24 y versículo 14. Note cómo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Note que el contexto del capítulo 24 es rumores de guerra, principios de dolores, nación contra nación, reino contra reino, gran tribulación, aborrecimiento de todo el mundo contra los creyentes, muchos tropezarán, otros de un lado a otro, otros se aborrecerán, falsos profetas, falsos cristos, la maldad multiplicada, y llama a ser perseverante hasta el fin. Pero el versículo 13 dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice: pero que en medio de toda esa situación, el evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que no es un ángel literalmente el que va a predicar, porque entonces tendríamos una contradicción. Dios le dio el privilegio, es a la iglesia, es al pueblo de Dios, y siempre ha sido así. No es un ángel literalmente el que va a anunciar en el evangelio, porque todo lo que sufrirá la iglesia será por causa de su mensaje, por causa de Cristo. Y es la que predicará el evangelio hasta el fin. Mateo 24, 14 se lo acabo de leer. Ahora, todo el mundo incrédulo es llamado moradores de la tierra, ¿verdad? Porque dice aquí que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Bueno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, quieren una confirmación más de que no es el ángel, no es un ángel. El ángel está en representación. En el Apocalipsis se usan ángeles para representación de Cristo, para representación del Señor en otra parte, como espíritus ministradores para ser enviados a todo tipo de obras que Dios manda en su santidad a ejecutar. Y en este caso coloca Juan un ángel como el que predica, como el enviado a predicar, porque ángel significa enviado, pero es en representación del mensaje que da la iglesia a todos, aunque está usando de manera implícita el mensaje. Todos sabemos que cuando el ángel dice que hay que darle gloria a Dios, adorarle, temerle, todo es por medio del Salvador y Señor Jesucristo. Porque nadie viene al Padre
sino por mí, dijo Jesús en Juan 14:6. Eso es muy claro. Pero yo le quiero recalcar aquí cuando dice moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo lenguaje se usa en Apocalipsis 10, versículo 8 al 11, cuando viene un ángel con un aspecto glorioso, el rostro como el sol, los pies como columna de fuego, como Cristo, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, el rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Literalmente el ángel no es Cristo, pero su aspecto es como del Mesías, como lo vemos en Apocalipsis 1. Pero lo importante de esto es que el ángel viene y tiene un librito y tiene un pie puesto en la tierra y otro en el mar. ¿Qué representa eso? Eso lo vamos a ver. Mire el versículo 8. La voz que oí que habló del cielo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Está apuntando que es Cristo que manda el librito y la voz que habla es del Señor. Y para representación de que es el Señor que manda el librito, vemos el aspecto del ángel. Ahora dice que tiene los pies sobre el mar y sobre la tierra en el verso 8 de Apocalipsis 10, versículo 8. Y luego dice, y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices, o sea, que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 14 dice que lo predicó sobre los moradores de la tierra, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y es la iglesia la que predica hasta el fin, en medio de cualquier persecución. Ahora bien, habiéndole aclarado esto, les quiero decir que una vez que la plenitud de los gentiles entre, como dice el Evangelio de Lucas, una vez concluido eso, una vez recogido Dios su pueblo escogido por pura gracia, viene el fin. Pero notemos que el ángel anunció la hora de su juicio ha llegado. Una versión dice, porque ya llegó su juicio. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, escuche bien, aquí vamos a la segunda parte. El juicio final. Cuando el ángel predica y dice, da gloria a Dios, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y la ira de Dios está sobre los impíos todo el día. Todos los días, dice un salmo. Quiero decirle que la hora de su juicio, la ira de Dios primero se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, primeramente natural revelada. Segundo, ya se ha aumentado eso, se dio la ley para conocimiento del pecado. Ya el Evangelio ha sido predicado, Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Ya los que van creyendo son los escogidos de Dios. Pero ya aquí brinca, recuerde que le dije en el principio, un resumen, un síntesis, como que si fuera ya el final. Y sigue predicando la iglesia y ya viene el juicio. El ángel dice que la iglesia predica a la luz del juicio venidero que viene. Y que ya el juicio ha llegado, quiere decir que ya llega un final en que ya no habrá más predicación.
que ya entra el juicio. Pero en este caso, cuando dice que la hora de su juicio ha llegado, está recalcando que un mensaje verdadero dado como creyente al incrédulo no puede ser suavizado, no puede ser por el temor al sistema anticristiano, al espíritu anticristiano que hay en el mundo, a la persecución según el país donde tú vivas. Todo tiene que ser con prudencia, con sencillez, pero con verdad. A la luz del juicio venidero predicaron los profetas, anunciaron los profetas. Cristo habló y predicó el Evangelio a la luz del juicio. Y Juan el Bautista fue el preámbulo de la venida de Cristo, el que anunció preparándole el camino a Cristo. Y siempre dijo, a la luz del juicio, porque ya la rama, ya el fruto está, ya el árbol está en pies. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En un llamado a la luz del juicio predicó Juan el Bautista. Ahora, cuando dice entonces que ya su juicio ha llegado, está haciendo alusión, escuche bien, que viene el momento de un juicio final. El juicio sobre el mundo entero llamado en sistema espiritual, la fornicaria Babilonia, la idólatra, la perversa, la pornográfica, la loca. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estoy variando entre el libro del Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos. Estoy porque me gusta así. En cualquier momento les doy Apocalipsis completo. Les doy las 7 secciones paralelas. Les explico. Lo que pasa es que muchas personas no están preparadas para esto. Y bueno, ahí voy poco a poquito, de la manera más simple y sencilla que puede ser para predicarles. Escuche bien. La hora de su juicio ha llegado. Y si me adelantara un poquito y viera el versículo 8, dice que otro ángel viene diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de fornicación. O sea, una vez que dice que la hora de su juicio ha llegado, en su mensaje viene el juicio sobre el mundo entero inmediatamente. Y hay un ángel que proclama que ya ha caído. ¿Ve? Y inmediatamente un tercer ángel, en el verso 9, hace un llamado a no adorar a la bestia y al anticristo, al sistema del mundo y todos sus placeres y gloria y cosas falsas. El amor de este mundo es falso. Pero eso lo veremos después. Estamos viendo los versículos 6 y 7. Solo para hacerle alusión a que la aplicación para el creyente es a predicar el Evangelio eterno hasta el fin. El Hijo de Dios, la hija de Dios, el predicador, el pastor, el evangelista o el enviado a predicar, a anunciar, a trabajar entre musulmanes, entre judíos, entre iraníes, entre ecuatorianos, venezolanos, peruanos, estadounidenses, rusos, ucranianos, en medio de todo lo que se vive en el globo terráqueo. La aplicación para esos cristianos es: siga adelante, predica, como queriendo decirnos Dios, todavía nos queda tiempo para predicar. Ustedes recuerden que en la parábola del sembrador se dice que una semilla, dice que el sembrador es el predicador y la semilla es la palabra y la tierra es el corazón del hombre. Y dice que las semillas cayeron junto al camino, donde no está, la tierra era dura y queda en la superficie. Y vienen las aves del cielo y se comen la semilla. La predicación allí nos enseña
para desglosar ese versículo, para su propia interpretación como es la Biblia, le voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque estoy hablando a la luz de todo esto. Dice que viene el mensaje a la persona que tiene su corazón duro, cae la semilla por el camino, por ese corazón duro, pues, cae la semilla en su corazón, que da la superficie, así como las aves de los cielos vienen y se la comen. Viene Satanás, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Viene él y quita la palabra que fue sembrada para que no crean y se salven, dice Mateo. ¿Qué le estoy enseñando yo aquí? Que usted predica hoy y ya mañana el diablo ha quitado la palabra que fue sembrada en el corazón de esa persona. Puede que se lo haya quitado a través de una manera u otra como él usa, porque él dice que usa las riquezas del mundo que ahogan la palabra. Dice la persecución por causa de la palabra, para que una vez se aparte, porque eran emociones y que fue sembrado junto a las piedras, pues. Y dice que junto al camino. Pero el genuino el que creyó en verdad, el que oyó atentamente, el que experimentó esa regeneración, pasa todas esas pruebas. Pero nosotros, lo que yo quería decirles es que hay que seguir predicando, porque el mundo está allá afuera ahogando la palabra de muchos. El mundo está allá afuera lleno de gente que está predicando el evangelio y emocionando a la gente. Pero cuando viene la hora de la prueba, la gente se aparta definitiva porque no tenía raíz en sí mismo y no puede dar frutos, es infructuosa. O personas que son corazón como junto al camino. ¿Qué quiero decir? El evangelio eterno se debe predicar una y otra vez, así sea 1000 veces, a la misma persona que todavía no ha creído. Porque a eso estamos mandados. Cuando el diablo está trabajando en quitar la palabra, en engañar, nosotros estamos trabajando en predicar. Tú la quitas y yo la vuelvo a poner. Le decimos al diablo en pocas palabras. Tú ahogas la palabra en yo le sigo predicando. Hasta que viene y se cumple en ello lo de 2 de Corintios 4. Que aunque el diablo engañó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la palabra. Son incrédulos y todavía les cega el entendimiento para que no entiendan el mensaje. Por eso Mateo dice que el del junto al camino fue el que oyó y no entendió y no creyó. Que es lo que doy a entender. Que seguimos predicando, pero cuando viene la gloria, que el mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando venga ese mismo Dios y resplandezca en el corazón del incrédulo, va a entender, va a quitar la ceguera. Pero eso es mediante la locura de la predicación, mediante el mensaje. Por eso me enfoco, que aunque se habla aquí del evangelio eterno y que la hora de su juicio ha llegado, no me quedo en el juicio predicando, me quedo en la aplicación más sobre el evangelio y luego que ese mensaje a la luz del juicio, llamado al arrepentimiento, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y mucha gente ha tergiversado eso. Por eso el llamado también es a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. O sea, pastor y maestro es lo mismo, porque ahí es Caí, que es como el sinónimo de un pastor maestro. Estamos llamando y estamos llamados a predicar y guardarnos en santidad. Dios nos ayude, porque nuestra vida debe ser ejemplo de lo que predicamos y de un corazón verdaderamente arrepentido. Dios le bendiga. Sencillo, básico. No hay profundidad. Eso es lo que comparto con ustedes hoy. Que Dios les bendiga a todos.